El número 1 es el líder. El propósito que envuelve a este número es aprender a desarrollar y a dominar la creatividad, la innovación, la confianza, a obtener independencia y ser original en todas aquellas cosas que se plantee en su vida. El 1 debe aprender a tomar la iniciativa, debe aprender a utilizar todas las ideas que surgen dentro de su mente, debe aprender a ganar confianza, a no temer, debe aprender a liberarse de las cadenas que suelen aprisionarlo, debe aprender a vivir su libertad, deberá entender que la felicidad que él necesita radica en creer en sí mismo, en hacer las cosas que le apasionan y no obtendrá para nada felicidad al sumirse en pensamientos negativos. El 1 tiene que tomar sus decisiones por él mismo, por lo que él quiere, por lo que él desea y no por lo que otros quieren que él sea. Una vez que identifiques tus características que te dan esa fortaleza, entonces aprenderás a afrontar la vida con gusto y con pasión. Trabajarás y te perfeccionarás correctamente porque sabes las cosas que tienes que hacer. Mientras otros números necesitan seguir a otros, tú necesitas constituirte como el líder del grupo. Entonces aprende a no tener temor, porque lo que tú debes de ser ese precursor, el que abra caminos, el que se adentre para conseguir cosas que otros no logran conseguir. Las ideas, la fortaleza, la innovación vive dentro de ti. Solamente es cuestión que tú te aventures para sacar todas esas fortalezas al exterior. Indudablemente las personas que te rodean van a notar esa fortaleza que tú tienes, esa forma en la que tú puedes inspirar a los demás por cómo haces las cosas, por la seguridad con la que te planteas las cosas, por esa seguridad con la que ejecutas las cosas que haces en tu vida. Así que no tengas miedo y sal y toma las riendas de tu vida. Hazte cargo de lo que eres tú. Te darás cuenta que la vida puede ser complicada. No es fácil, eso todo mundo lo sabe, tan solo con dar una mirada al exterior. En cuanto tú pongas en marcha cualquier idea, cuando ejecutes las cosas de acuerdo a tu voluntad, notarás que las cosas te son extremadamente fáciles y tú te darás cuenta que puedes llegar al lugar que tú te propongas. Claro, tienes esa innovación, esa energía, eres un pensador sumamente original, tienes el liderazgo, la determinación, puedes inspirar a los demás y tienes ese coraje para terminar todas las cosas que tú emprendes y llegas al lugar donde tú quieres por medio de ese coraje. Sin embargo, tienes que entender, muchas veces tu carácter te hace ser dominante o puedes caer en la intolerancia, volverte inseguro. Puedes ser una persona que se victimice de las cosas que le suceden o puedes volverte despistado y ser completamente autodestructivo. El número 1 comúnmente es una persona que cuando está vibrando de forma negativa también suele cerrar sus oídos. Y sí es cierto que el 1 tiene que aprender a dirigirse por lo que piensa, pero también tiene que aprender a evaluar las cosas que se le dicen. Y el 1 en estado negativo cierra sus oídos a todo aquello que se le dice, aun cuando las cosas sean
ciertas, sean correctas y sean en su beneficio, el uno desoye todo aquello que llega a él. Como ya te dije, estás aquí para desarrollar tu independencia de forma saludable, sin prejuicios, sin establecerte en tus puntos con egoísmo, sin caer en esas conductas destructivas en las que muchas veces caerás como uno. Tienes que aprender a ser tú esa persona que marque el ritmo en el que todas las demás personas se muevan. Tienes que buscar esa forma de trabajar y de calmar esa voz crítica que tienes en tu cabeza, esa voz que tiende a criticar a todo aquel que le rodea por la forma como hace las cosas, por cómo se desenvuelve, por cómo se mueve. Tienes que entender que hay otras personas con ideas, con capacidades que pueden complementarte perfectamente. Tienes que entender que aún con todas tus capacidades, no eres la única persona capaz de llegar a obtener triunfos y logros en la vida. Pero también tienes que aprender a callar esa voz que está dentro de ti, que puede decirte que no eres lo suficientemente digno, que no eres lo suficientemente bueno en las cosas que haces, que no eres suficientemente inteligente, que no eres la persona indicada para hacer tal o cual trabajo. Tienes que aprender a confiar en ti, en lo que eres, en lo que tienes y en lo que le puedes aportar al mundo. En lo que respecta a su personalidad, ya hemos visto algunos puntos, pero cabe señalar que son personas extraordinariamente individualistas, únicas, originales. Generalmente buscan la forma de hacer las cosas de forma original. No se someten a las formas convencionales o tradicionales en las que otras personas suelen caer. Ellos intentan ir más allá, intentan buscar soluciones creativas, soluciones poco ortodoxas, y eso les abre puertas que comúnmente para otros no pueden ser abiertas con la misma facilidad que para los número uno. El número uno, entre más se aleje de lo común, entre más se aleje de lo normal, más realizado se sentirá. Desde jóvenes han buscado la forma de impulsarse y comúnmente en su familia tienen ese impulso, esa motivación. Sus padres les empujaron a hacer y hacer las cosas, a encontrar soluciones creativas, a manifestar sus ideas, a manifestar sus deseos, a mostrarse valientes, ser audaces, a ser autosuficientes, a explotar su ambición, y les han fomentado mucho la seguridad en sí mismos. El número uno es un número que se desarrolla en la familia. Puede ser esto o algunas otras circunstancias que atraviesa el uno, pero comúnmente suele volverse obstinado, difícil de influenciar, difícil de hacerle escuchar o de hacerle entender. El uno es ese tipo de personas que no le importa lo que los demás digan, lo que los demás piensen, lo que los demás quieran hacer. Él tiene las cosas muy claras en su mente, tiene las cosas fijas en su mente, sabe a dónde va y sabe cómo va a transitar ese camino para llegar a su meta. A él no le va a importar equivocarse, tampoco le va a importar pagar las consecuencias de sus actos, principalmente si estas consecuencias se derivan de haber seguido sus impulsos y sus deseos. Para él, las cosas tienen que ser como él quiere y como él desea. Indudablemente, el uno es esa persona que marca el camino, que dice cuál es el sendero que se debe seguir y cuál es la forma en la que los demás tienen que dirigir sus pasos para conseguir las cosas que son necesarias en el hogar, en la vida, en una empresa, en la escuela, en un equipo de trabajo, en un equipo de deportes,
etcétera. Pero aun cuando estas personas son las que dicen cómo ir, cómo hacer, cómo emprender y cómo avanzar, es necesario que se rodeen de otras personas que les ayuden a finiquitar todo aquello que inicien. La mente del uno siempre estará al pendiente de cosas que tiene que hacer, pero esa dinámica en la que se envuelve no le permite concretar las cosas o llevarlas a un fin. Él iniciará, ejecutará acciones para crear cosas nuevas, pero no será capaz de darles el detalle fino, no será capaz de terminarlas y llevarlas a buen término. Necesita a esas personas que se enfoquen en trabajar los detalles para él seguir trabajando en ideas innovadoras, en cosas nuevas y en todo lo que le apasiona. El uno no puede quedarse en una idea fija, tiene muchas cosas en su cabeza y tiene muchas cosas que perseguir. Hay muchas más cosas que decir de este número, pero sirva el presente video para presentarles algunas de sus características. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que me lo pueden dejar por escrito y les estaré respondiendo a la brevedad. Por mi parte ha sido todo, tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche donde quiera que se encuentren. Reciban mucha luz y nos vemos.